Empezó grabando la clase ahora. Ya, vamos a ver. Lo que vamos a tocar el día de hoy: epidemiología, clasificación, diagnóstico, tratamiento y objetivos de glicemia. Epidemiología, pues saben que lo que es sobrepeso y obesidad es frecuente en el Perú y en el mundo. Y epidemiológicamente no estamos muy lejos de lo que es Estados Unidos y otros países, ¿no es cierto? Bastante cercana es la incidencia de obesidad y sobrepeso en la población. Diabetes mellitus, miren, también en Estados Unidos se considera un 8% de la población y acá un 7%, pero se cree que es mucho más. Miren, más de un tercio de la población tiene sobrepeso, ¿no? En el Perú. Y eso cobra importancia actualmente con el COVID, ¿no? ¿Quiénes son los que se mueren por COVID? Varones, cuarentones, con sobrepeso y obesidad, ¿no? Actualmente en mi hospital tengo internados pacientes de 30 a 50 años con COVID severos, con una constante sobrepeso obesidad. Clasificación según la guía de la ADA. La guía de la ADA es la que nos rige a nosotros, ¿no? La que realizamos. La actualización para el 2021 es la misma acá, o sea, se divide igualito, tipo 1, tipo 2 gestacional y otros tipos. La más frecuente es la tipo 2, que es la que vamos a quizás ahondar un poco más. Para que recuerden algo acá sobre todo, la diabetes tipo 1 es más que nada de etiología autoinmune, tiene anticuerpos. La diabetes tipo 2 no tiene anticuerpos. Clásicamente te dicen que tiene resistencia a la insulina, te lo ponen así, ¿no? Resistencia a la insulina. Pero actualmente, ¿cuál es la fisiopatología de la diabetes 2? Es disfunción de la célula beta en un escenario de resistencia a la insulina. ¿Qué significa eso? Saben que al diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, el 80% de tus células beta ya no funcionan. Ya no funcionan y probablemente ya no vayan a funcionar. O sea, es una célula beta maltratada, ya no funciona y probablemente ya no vaya a funcionar. Entonces, darle un medicamento a ese paciente que fuerce la secreción de insulina o una célula beta que ya no funciona, no es tan coherente. El tema es entonces ahora disfunción de la célula beta en escenario de resistencia a la insulina. Vamos a ver el caso 1, dice. Andrés, 40 años, baja de peso de 8 kilos en el último mes. Prefiere no haber variado su dieta en el último mes y hacer deporte los fines de semana. 130-80, luce obeso con acantosis nigricans. Tiene glicemia 220, glicosilada en 8, colesterol 250. La pregunta es, ¿cuál es el diagnóstico del paciente? ¿Qué me dicen ustedes? Con lo que les he dado, ¿cuál sería el diagnóstico del paciente? A ver, Stephanie, levántese la mano. Doctor, diabetes mellitus tipo 2. ¿Suficiente con lo que te di para tú decir diabetes mellitus tipo 2? Sí, tiene toda la clínica, ¿no? Es obeso, tiene acantosis nigricans y también su hemoglobina glicosilada está en 8%. Y el valor normal es 5,7, si no me equivoco. Ya, muy bien. Para ti, diabetes. ¿Alguna otra idea que tengan? ¿Alguien más refuerza eso o dice lo contrario? Jaycee, Bueno, adelante. doctor, concuerdo con lo que dice mi compañera Stephanie. El paciente presenta un cuadro de diabetes mellitus. La glucosa está mayor de 200, ¿no? Y la hemoglobina glicosilada mayor de 6,5%. Aparte de que presenta un cuadro de diabetes mellitus, también quisiera agregar que tiene un síndrome metabólico porque es obeso, tiene colesterol alto y la presión Ujú, está un poco elevada, ¿no? sí, Y tiene hiperglicemia. Ujú. exacto. Miren, en ese caso no requiere un nuevo control de glucosa para decir que es diabético. Es un paciente sintomático, tiene síntomas. La baja de peso es un síntoma muy importante en diabetes y tiene una glucosa más de 200. Uno de los criterios es paciente sintomático con glucosa más de 200, suficiente para hacer el diagnóstico. Y también tiene una elevación de hemoglobina glicosilada. Lo que dicen, el único criterio que no requiere repetición, el único criterio que no requiere repetición es una glucosa mayor o igual a 200 con síntomas, como el de él. Si no, requiere una segunda prueba. O sea, si no tienes esa condición, requieres una segunda prueba. Y la segunda prueba puede ser de la misma muestra de sangre.
La segunda prueba puede ser una prueba distinta de la misma muestra de sangre. ¿Qué quiere decir eso? A este paciente lo citaron 7 de la mañana para sacarle su glucosa. En la misma muestra de sangre han sacado muestra para glucosa basal y hemoglobina glicosilada, ¿no? En la misma muestra de sangre. Y está, dos alteradas, una sola muestra, suficiente. Entonces, esa segunda prueba no significa venir al día siguiente. Puede ser de una misma muestra de sangre. Diagnóstico, lo que ustedes conocen. Glucosa en ayunas mayor o igual a 126, glucosa 2 horas por carga de glucosamida mayor o igual a 200, glucosa al azar mayor o igual a 200, con síntomas de hiperglicemia, como polidipsia, poliuria, polifagia, pérdida de peso, y glicosilada más de 6.5. El único que no requiere repetición es glucosa al azar con síntomas mayor o igual a 200. El tema de la hemoglobina glicosilada, que lo ponen como diagnóstico, lo que se dice es que esta hemoglobina glicosilada tiene que ser medida con un método estandarizado, internacional, que no todos lo tienen. Eso lo dice también la guía de la ADA. De tal manera de que acá en nuestro medio, sugieren muchos endocrinólogos, usar la hemoglobina glicosilada como un valor diagnóstico no sea tan conveniente. Para control sí sirve mucho, pero para diagnóstico con pinzas. Entonces ya saben diagnosticar diabetes. Recuerden que según nivel de hemoglobina glicosilada, ni el paciente estado en 8, según su nivel podemos predecir cuánto tiene de glucosa. Mira, oscila, por ejemplo, en este caso, está en 8, entre 147 y 217, el paciente 100, ¿no? Puede ser, también es un valor aproximado. Recuerda que la hemoglobina glicosilada me habla del valor de glucosa en los últimos, ¿en cuánto tiempo último? Eliana. ¿Unos 6 meses? En los últimos 3 En meses. 3 meses, 90 días, que es más o menos la vida del eritrocito, más o menos. También tengan en cuenta de que hay valores borderline, ¿no? Como los valores de prediabetes. Una glucosa elevada, no tan alta, 2 horas postprandial elevada, no tan alta, y glicosilada entre 5.7 y 6.4. Lo normal de glicosilada es menos de 5.7. O sea, si tienes un amigo gordito que tiene 5.8 no es normal, ya está en prediabetes probablemente. Ya, la prediabetes es un diagnóstico, entre comillas, porque se usa más para encontrar factores de riesgo que me dicen que el paciente, si no se cuida, puede ser diabético más adelante. No vamos a hablar de esto, pero se maneja básicamente con cambios en el estilo de vida y se puede dar metformina en algunos casos. Muy bien, nuestro paciente, Andrés, tiene 220 de glucosa, glicosilada en 8, asociado con síntomas de hiperglicemia, ¿no? Baja de peso. Mi diagnóstico ya sé, diabetes tipo 2. Ya tengo el diagnóstico. Para dar una buena terapéutica, tengo que diagnosticar al paciente. Entonces, la siguiente pregunta será, ¿cuál será el manejo? ¿Cuál creen que debería ser el manejo de elección en este paciente? ¿Alguien me dice? Dieta y baja de peso. Ahí, ejercicio. Ajá. Primero, son cambios en estilo de vida. Muy bien. ¿Algo más? Metformina también, doctor. Metformina y Celiana, ya. La cosa que, si les preguntan en general, el manejo de elección de diabetes, la primera línea es metformina. ¿Qué es la metformina? Una biguanida. Una biguanida. Es el único medicamento que queda de ese grupo. ¿Cuál es su mecanismo de acción principal? Disminuye la producción hepática de glucosa. Principalmente. Como mecanismo adicional, me aumenta la captación periférica de glucosa, o sea, mejora la sensibilidad periférica y disminuye también su absorción intestinal. Ese último mecanismo también tendría que ver con un problema en la absorción de vitamina B12. Entonces he visto que algunos pacientes, usuarios crónicos de metformina, podrían hacer anemia megaloblástica. El RAM más frecuente es digestivo, dispepsia. Más peligroso y raro, nunca lo he visto, es acidosis láctica. Este es el valor que me baja la metformina de hemoglobina glicosilada en 3 meses. 1.5 a 2. Ojo.
Entonces ya saben cuándo usar. Ya saben cuándo usar. En diabetes de reciente diagnóstico se puede usar. También tienen que saber las contraindicaciones. ¿Cuáles son esas contraindicaciones? Compromiso orgánico, mira, falla renal, tan solo 1.5 de creatinina, ya no deberíamos usar metformina. Falla hepática, falla cardíaca, acidosis metabólica, sepsis, hipoxia. Si se dan cuenta, son condiciones que me favorecen el metabolismo anaeróbico por la hipoxia. Recuerde que lo peor que le puede pasar al paciente es acidosis láctica. Se sugiere un paciente que use metformina que no se tomen estudios con contraste yodado para tomografías, no, porque ese contraste me podría inducir acidosis láctica. Entonces, si va a hacer una placa con contraste, suspende la metformina, ¿no? Mira, principalmente que hace metformina me disminuye la gluconeogénesis, lo principal. Me disminuye la captación periférica de glucosa, principalmente. De forma adicional, la metformina aumenta la captación periférica de glucosa a nivel muscular, de forma adicional. La metformina, hay dosis de 500, dosis de 850 y dosis de 1000. Mi objetivo de dosis, lo que yo quiero alcanzar es 850 BID. BID es mañana y noche. Si yo quiero, puede empezar así, ¿eh? Pero si el paciente comienza a hacerte dispepsia, o sea, le fastidia la barriga, puedes empezar con 500 cada dos y luego va subiendo cada 2 a 4 semanas. ¿Ya? Entonces, es el medicamento de primera línea, con lo que empezaríamos con este paciente. 850 cada 12 es la dosis objetiva. Caso dosis. Juan Carlos, 65 años, con diagnóstico de diabetes mellitus, tratamiento con metformina, 2 veces al día, cumple medicación y dieta. En su control refiere disnea y dolor torácico cuando juega fulbito. Los exámenes muestran ecocardiograma con hipoquinesia enteroceptal. Si ponen hipoquinesia, quiere decir que parte del corazón no mueve, puede estar infartada esa parte. Glucosa 160, glicosilada 78, colesterol 250. La pregunta es, ¿el paciente ese de acá está bien tratado, está bien manejado? ¿Qué me dice? Armando, a ver. Sí, doctor. Bueno, en este caso el paciente no está cumpliendo los objetivos del tratamiento de diabetes, que son objetivos bastante rigurosos y mucho más en un paciente joven. Eso hablando tanto de la glucosa basal como de la hemoglobina glicosilada. Y además, asociarle el resultado del ecocardiograma con la disnea y el dolor torácico, son indicativos de un infarto silente, que es muy característico en las personas diabéticas. Claro, definitivamente el paciente muy bien, a pesar que está con medicación, y mire, es 850. 850 es la dosis objetivo. 850 metformina, cada dosis. Un paciente con dosis máximas que no responde, quiere decir que tu medicación probablemente no sirve en ese momento. Probablemente tengas que modificar tu medicación. O sea, está controlando. Aparte, mira, tiene valores todavía altos. Ya les he enseñado los criterios de diagnóstico. Pero una vez que yo he diagnosticado al paciente y le he iniciado medicación, ya saben, ya sé la medicación, ya sé cuándo no usar la medicación, ahora sé cómo sé que estoy haciendo efecto en el paciente. Tienes criterios de control. Que hay acá, hemoglobina glicosilada, menos de 7. Glucosa preprandial en ayunas, 80 a 130. Glucosa postprandial, menos de 180. Son mis objetivos terapéuticos. O sea, eso es lo que yo quiero alcanzar en el paciente. Glicosilada, voy a tomarlo cada 90 días, en 3 meses. Empiezo en enero con la metformina. Si para marzo mi glicosilada sigue más de 7, yo tengo que cambiar la medicación. Le agrego algo más o lo modifico o lo reemplazo, pero tengo que cambiarse. Mi objetivo tiene que seguirse. 3 meses más hasta lograr. ¿Ya? La glucosa basal de 80 a 130 y la postprandial menos de 180. De esa manera yo sé que mi paciente está yendo bien o no. Y este paciente de acá, evidentemente me está yendo bien. Glicosilada alta, glucosa basal alta.
Y encima, como dijo, manda un infarto silente probablemente. Entonces, mira, recibe metformina a dosis plenas y no responde a la terapéutica. Pues, si no responde, ¿qué debería hacer? Si ya estoy dando un fármaco a dosis máximas y no responde, y han visto que no responde por los valores que tiene, ¿qué debería hacer? Cambiar el tratamiento. A ver, Una terapia combinada. terapia combinada, o sea, modificar la terapéutica. Es como que un paciente hipertenso te venga a consulta a un hipertenso, a pesar que está con captopril, y le diga, sí, sigue con presión alta, sigue con lo mismo. Pues tienes que cambiar la medicación. Muy bien. Entonces, tienen los objetivos terapéuticos. Lo siguiente es elegir el fármaco que voy a añadir. Queda claro de que el paciente no está controlando. Tiene basal 160 y glicosilada 78. De basal debería ser menos de 130 y glicosilada menos de 100. O sea, es un paciente que no controla. Entonces, si no controla, debería agregarle algo más. ¿Qué cosa le agrego? Va a depender. ¿Depende de qué? Depende de la comorbilidad. ¿Qué dice? En un paciente que no controla glicemia con metformina, ¿qué fármaco debo agregar? Voy a ver si el paciente tiene enfermedad cardiovascular aterosclerótica o tiene falla cardíaca o falla renal. Si no tiene estas opciones, voy a elegir otro tipo de medicación. Pero si tiene estas comorbilidades, es un diabético con enfermedad cardiovascular aterosclerótica, falla cardíaca, crónica, falla renal, las opciones a agregar al paciente van a ser o análogos de GLP-1, como liraglutida, o inhibidores de SGLT2, como empaglifosina, canaglifosina y dapaglifosina. Ahora, ¿cómo defino enfermedad cardiovascular aterosclerótica? ¿Qué significa eso? Un paciente con una estenosis carotidia más del 50%, coronaria o de miembros inferiores, o hipertrofia ventricular izquierda. ¿Cómo defino falla cardíaca crónica o enfermedad renal? Con una tasa de filtración menor de 60, coeficiente albúmina, creatinina más de 30, una fracción de inyección menos de 45. O sea, si tengo estas características, mi segundo fármaco va a ser un análogo de GLP-1 o un inhibidor de SGLT2. En casos de enfermedad cardiovascular esclerótica, yo prefiero análogo de GLP-1. En casos de enfermedad cardíaca, falla cardíaca o enfermedad renal, yo prefiero un inhibidor de SGLT2. ¿Cuál? Empaglifosina o canaglifosina o dapaglifosina. Dapaglifosina, por ejemplo, no me sirve en enfermedad cardiovascular aterosclerótica, por eso acá no hay dapaglifosina. Pero sí hay EMPA y cana y también en lo otro. Y mi alternativa en falla cardíaca y enfermedad renal será un análogo de GLP-1, de liraglutida. O sea, son los segundos fármacos a agregar. Si no responde a metformina, como el paciente, lo segundo que voy a hacer es agregarle eso. Muy bien. Hablemos de análogos de GLP-1, liraglutida, exenatida y otros más. ¿Qué hacen estos fármacos? Dice, aumentan la secreción de insulina dependiente de glucosa. Aumento de la secreción de insulina dependiente de glucosa. O sea, solo cuando como un alimento y se me eleva la glucosa, ahí se segrega la insulina. Y también tiene otros mecanismos, disminuye el glucagón, disminuye el vaciamiento gástrico y apetito, lo que te da saciedad. Ya, análogo de GLP-1, o sea, una molécula similar a la GLP-1, como la liraglutida. Primero, ¿qué es la GLP-1? Armando, Sí, doctor, el GLP-1 es una molécula, es una enzima que se encarga de degradar las sincretinas. no. El GLP-1 es una incretina. Carolina. Doctor, ¿el Carolina, GLP-1 no es un receptor que se encuentra en las células beta del páncreas y de esta manera facilita la síntesis de insulina? no. El GLP-1 es una hormona, es el péptido similar a glucagón tipo 1, péptido similar
al glucagón tipo 1. Es una hormona, es una sustancia que producen las células del intestino cuando uno ingiere alimentos. Tú ingieres alimentos y se segrega GLP-1. La acción del GLP-1 es hacer que la célula beta segregue insulina, pero solo cuando la glucosa aumenta, nada más. ¿Ok? Son análogos de eso, GLP-1. Los beneficios, sobre todo, se dan con qué fármaco, con liraglutida. Liraglutida es el más estudiado, el que tiene más beneficios, tanto disminuye el riesgo cardiovascular y me disminuye la progresión de la enfermedad renal. Hay que tener cuidado con el tema de pancreatitis, cáncer de tiroides, medular. No es porque hayan habido personas con cáncer de tiroides, sino que los ratones a los cuales fue sometido esta GLP-1 hicieron cáncer medular de tiroides. Mira, las incretinas. Esto se llama terapia basada en incretinas. ¿Qué son las incretinas? Hormonas producidas por las células del intestino. GLP-1 y GIP. El paciente come e inmediatamente se libera lo que es GLP-1. ¿Qué hace la GLP-1? Aumenta la secreción de insulina dependiente de glucosa. O sea, se me eleva la glucosa en sangre, se comienza a segregar insulina. Una vez que la GLP-1 endógena normal ha cometido su acción, hecho su acción, tiene que ser metabolizada, inhibida. ¿Quién la metaboliza? La enzima DPP4. La enzima dipeptidilpeptidasa 4. Dipeptidilpeptidasa 4, esa enzima. DPP4. Ya. Entonces, la elimina al GLP-1 una vez que hizo su acción. ¿En qué consiste entonces la terapia basada en incretinas? Consiste en aumentar el efecto incretina. Aumentar el efecto incretina. ¿De qué manera? Dando un análogo, una sustancia parecida a la GLP-1, parecida a una incretina, o inhibiendo a la enzima que me la inhibe, con los inhibidores de DPP4. Ahora, si bien es cierto, los análogos de GLP-1 como liraglutida tienen beneficio cardiovascular, disminuyen muertes por infarto, no se ha visto que un inhibidor de DPP4 haga lo mismo. O sea, deben haber otros mecanismos que no conocemos que hacen que la liraglutida sea más beneficiosa. Entonces quedamos que este péptido similar al glucagón tipo 1 o GLP-1 es una hormona de las células del intestino. ¿Qué es lo que hace la hormona? Me produce saciedad, disminuye el vaciamiento gástrico, aumenta la secreción de insulina, aumenta la captación periférica de glucosa, disminuye la producción hepática, cardioprotección, y también, mira, me inhibe la apoptosis de la célula D y aumenta su proliferación. O sea, esa hormona va a hacer de que ya no se pierdan las células que justamente les estoy diciendo que disfuncionan en estos pacientes, ¿no? Ya saben que al diagnóstico de diabetes, el 80% de células beta ya no funcionan. Y esta hormona inhibe esa apoptosis de esas células justamente. O sea, es una terapia destinada a la patología. Los estudios, el líder con liraglutida, que demostró de forma estadística significativa que disminuía las muertes por enfermedades cardiovasculares. Disminuye las muertes en general por enfermedades cardiovasculares. Aquí están los dos fármacos de los más usados. Hay más. Liraglutida es exenatida. De estos, el que se puede dar en falla renal y no requiere ajuste es liraglutida. En falla renal se puede usar. Ahora, este fármaco es de administración subcutánea, no es bioral, ¿ya? De tal manera que ya no se habla de antidiabéticos orales, porque no son orales todos. Ahora se habla de antidiabéticos no insulínicos. Baja también de peso de forma importante. Recuerda que me da saciedad en el paciente. Me da saciedad, disminuye el vaciamiento gástrico, el paciente se siente lleno permanentemente. Pues la liraglutida no requiere ajuste de dosis. ¿Qué otros fármacos se podían dar en los pacientes con enfermedad cardiovascular, aparte de análogos de GLP-1? ¿Qué más se daba? Inhibidores de SGLT2, doctor. Perfecto, un inhibidor de SGLT2. ¿Cuáles son? Tenemos acá empaglifosina, canaglifosina y dapaglifosina. ¿Qué hacen estos
estos inhibidores de SGLT2 inhiben al cotransportador de sodio y glucosa de las células del túbulo proximal del nefrón. También inhibe la absorción de glucosa. Se hace que el paciente orine grandes cantidades de glucosa. Eso es lo que pasa. Inhibe su absorción. Un mecanismo de acción bien simple, pero que se ha visto que es bastante útil. Y estas son las 3 drogas más usadas: empaglifosina, canaglifosina, dapaglifosina. Inhibidor de SGLT2 es lo que me baja la hemoglobina glicosilada luego de 3 meses de uso. Como les dije, su mecanismo de acción es simple, disminuye la absorción de glucosa en el túbulo proximal. Como orinas glucosa, tienes riesgo de ictus y vulvovaginitis. Y los beneficios: disminuye el riesgo cardiovascular, o sea, muertes por infarto, empaglifosina y canaglifosina. Disminuye la hospitalización y mortalidad de falla cardíaca, empaglifosina, canaglifosina y dapaglifosina. Inhibe la progresión de la enfermedad renal, nefropatía, empaglifosina, canaglifosina y dapaglifosina. Entonces, son los beneficios de los inhibidores de SGLT2. Si se dan cuenta, la dapaglifosina está como beneficiosa en falla cardíaca y en progresión de nefropatía, pero no en riesgo cardiovascular. Riesgo cardiovascular significa muerte por enfermedad coronaria, infartos, ¿no? O DCBs, por si acaso. Mira, el EMPA-REG con empaglifosina, mortalidad en diabetes tipo 2, cardiovascular, estadísticamente significativo, o sea, disminuye mortalidad. El Canvas también. La canaglifosina, igualmente, disminuyó pues varios endpoints duros, ¿no? Lo que son hospitalización por falla cardíaca, por ejemplo, infartos de miocardio fatales y no fatales, DCBs también. O sea, también tiene beneficio cardiovascular. A canaglifosina. Justamente lo que le estaba diciendo, ¿no? Mira. Empaglifosina y canaglifosina son los que tienen un beneficio, tanto empaglifosina en muertes cardiovasculares y también en lo que es falla cardíaca, hospitalización en falla cardíaca. Dapaglifosina, esta no tiene mucho beneficio en enfermedad cardiovascular. Dapaglifosina no. Pero sí se ha visto que previene la progresión de nefropatía y también se ha visto que previene la hospitalización por falla cardíaca, para que lo tengan en cuenta. O sea, tienen beneficios, pero tienen que saber en qué escenario las voy a usar. Y acá se lo había puesto, ¿no? Ahí está. Miren, los 3 fármacos hay que tener mucho cuidado cuando tengo depuración muy baja. Los 3 también bajan de peso. Los 3 se dan por vía oral y se dan una sola vez al día. ¿Ya? No hay riesgo de hipoglicemia con estos fármacos, pero importante evitarlos cuando tengo mucha nefropatía. Compromiso renal, darlos con mucho cuidado. Caso 3 dice: Juan Carlos, 35 años, diagnóstico de diabetes mellitus, tratamiento con metformina, cumple medicación, los exámenes muestran glucosa 160, 7,8 de glicosilada, colesterol 250. No se encuentra evidencia cardiovascular ni renal. Si se dan cuenta, este caso clínico es igualito al anterior, pero en el caso anterior decíamos que el paciente tenía una zona de hipoquinesia cardíaca, que podía significar un infarto de miocardio antiguo. Si tenía un infarto de miocardio y no controla con metformina, deberíamos ofrecerle un inhibidor de SGLT2 o un análogo de GLP-1, porque hemos visto que tienen esto implicancia en aquellos pacientes con falla cardíaca ni con enfermedad cardiovascular. Son opciones que deberíamos valorar. Pero un paciente que no tiene nada de eso, no tiene enfermedad cardiovascular ni nada, simplemente glucosa alta, y comparen con el caso anterior. El caso anterior tiene los mismos valores,
Pero el caso anterior era un paciente que tenía antecedentes de infarto, enfermedad cardiovascular. Este no, aparentemente no. Entonces, ¿qué le ofrecemos a este paciente? Alguien me dice, o sea, ya saben qué ofrecerle a un paciente como el anterior que ha tenido una enfermedad coronaria. Y al que no, ¿qué le puedes ofrecer? A ver, Edwin. Agregarle otro fármaco como ¿Qué otro sulfonilurea. fármaco? Sulfonilureas me dice, Jesús, a ver, Doctor, tratar de reducir el riesgo de hipoglucemia en el paciente. ¿con qué? Mm, Claro, en ese caso, beneficio cardiovascular no hay mayor problema, ¿no? A ver, Carolina. Bueno, doctor, yo me enfocaría como mi compañero Jesús. Daría una incretina, el inhibidor de DPP4, y para bajar de peso ayudaría mucho el agonista del GLP-1, doctor. Ya, para bajar de peso inicialmente es cambios en el estilo de vida, ¿no? Eli, Luisa, ¿algo más? Sí, doctor, yo le daría inhibidores de DPP4 o Ya, tiazolidina y en el dígales, caso podría también darle sulfonil. ya. O sea, primero es ver que el paciente, vamos a retroceder esto, darse cuenta que el paciente no tenga una enfermedad cardiovascular. O sea, el segundo medicamento va a depender que tenga enfermedad cardiovascular, falla cardíaca o falla renal. Nuestro paciente era coronario porque tenía hipoquinesia. Si este paciente hubiera sido bueno agregarle, aparte de la metformina, liraglutida o empaglifosina o canaglifosina. Pero en el caso que vemos ahora, es un paciente que no tiene enfermedad cardiovascular, un diabético que no tiene ese problema. ¿Qué opciones tenemos? Porque también liraglutida y empaglifosina son opciones caras. Tenemos acá un inhibidor de DPP4, que es una terapia basada en incretinas, me inhiben a las hormonas, pero me inhiben a las enzimas que inhiben a las incretinas. Tenemos a las tiazolidinedionas o glitazonas y las sulfonilurias. ¿Qué hay que valorar acá? Uno, minimizar el riesgo de hipoglicemia. O sea, si no voy a usar liraglutida ni EMPA, darle por lo menos un fármaco que no me dé hipoglicemia, como los que están acá, inhibidor de PP4 y tiazolidinedionas. Sulfoniluria sí me da hipoglicemia. Entonces, aparte de valorar minimizar riesgo de hipoglicemia, también tengo que ver el tema de que el paciente no tenga dinero. Es un paciente que no tiene medios económicos y quiero ver más ese tema, veo el tema más de sulfonilurias, porque son baratas. El problema es que dan hipoglicemia. En ausencia de enfermedad cardíaca renal, valoro disminuir el riesgo de hipoglicemia o que el paciente no tenga medios económicos. Tenemos un inhibidor de DPP4, sitagliptina, linagliptina, sesglitina. Recuerden que estos fármacos me inhiben a la enzima que me degrada las incretinas. Teóricamente, entonces, deberían tener el mismo efecto, pero no es así. ¿Han visto ustedes que la terapia de incretinas con liraglutida disminuye muerte por infartos, por falla cardíaca, disminuye falla renal? Entonces yo esperaría que el que me inhibe a su enzima, que me lo degrada, también tenga lo mismo, pero no. Estos fármacos controlan bien glucosa, pero el efecto ese beneficioso cardíaco no se ve con esto. Se debería entonces haber otros factores que modifiquen ese tema, ¿no? Lo bueno que, por ejemplo, linagliptina se puede dar en pacientes renales. Entonces, liraglutida, si se acuerdan, miren, ¿dónde está? Liraglutida podía darse en pacientes renales. Y también se puede dar en pacientes renales lo que son los inhibidores de DPP4. ¿Cuál? Linagliptina. Tiazolidinedionas. Estos fármacos sobre todo actúan mejorando la resistencia a la insulina. Me mejoran la resistencia a la insulina, aumentándome la captación periférica de glucosa. Me captan más glucosa a nivel muscular. Estos fármacos salieron en el año 2000 como la gran cosa, porque en el año 2000 estaba el tema pues, de resistencia a la insulina, ¿no? O sea, todo el mundo hablaba de resistencia a la insulina en los pacientes con la enfermedad, que era la fisiopatología. Ahora se sabe que es disminución de la célula beta. Entonces, estos fármacos se usaron bastante en ese tiempo.
porque actuaban en la fisiopatología. Pero ¿qué se vio? Que los pacientes empezaron a morirse. ¿De qué se morían? Hacían falla cardíaca, porque este fármaco de alguna manera te retiene sodio y agua, y el paciente te lo congestiona. También se vio cardiopatía isquémica y cáncer de vejiga con pioglitazona. Por eso que ya se han dejado mucho de lado, ¿ya? Son buenas opciones en estos pacientes que no tienen estas condiciones, ¿no es cierto? ¿Cómo actúan? Actúan principalmente mejorando la resistencia a la insulina, aumentando la captación periférica de glucosa, principalmente. O sea, fisiopatológicamente correctos para el tema de resistencia a la insulina, pero luego se vio que también tenían otros efectos. Tenemos pioglitazona, rosiglitazona, tampoco se usan en renales, pero igual con mucho cuidado estos fármacos, ¿no? Luego tenemos a las sulfonilurias, muy usadas hace mucho tiempo. ¿Estos fármacos cómo actúan? Son secretacocos de insulina. Estos fármacos me fuerzan a que la célula beta produzca insulina. ¿Qué les parece ese mecanismo de promover la secreción de insulina en la célula beta? ¿Qué les he comentado yo de las células beta al inicio? ¿Qué comentario tienen con respecto a este fármaco? A ver. A ver, Armando. Sí, doctor. En base a lo que usted mencionó al inicio, de que la fisiopatología de la diabetes tipo 2 estaba basada en que hay una disfunción de la célula beta, al dar una sulfonilurea y forzar la secreción, bueno, la síntesis y la secreción de insulina, estaríamos, digamos, forzando o maltratando más las pocas células beta que quedan en el paciente. Exacto. Este manejo está condenado al fracaso. O sea, el paciente probablemente mejore su glucosa al inicio, pero va a fracasar al poco tiempo. ¿Ya? Es una alternativa final si es que el paciente no puede, más que nada por un tema económico, y así está en la guía. Y el problema es que me segregan insulina, independientemente que coma o no coma el paciente. En cambio, incretinas favorecen secreción de insulina solo cuando el paciente come. Por lo que estos fármacos me producen bastante hipoglicemia. Me bajan tanto la glucosa que su RAM principal va a ser la hipoglicemia. Hipoglicemia. Y no se deberían usar en pacientes renales, ni siquiera la gliepirida que se baja dosis, no en renales porque me tiene mucho riesgo, como les digo, de hacer hipoglicemia. 40 años, lucho, diagnóstico de diabetes, tratamiento con insulina, cumple medicación. Tiene como complicación de la enfermedad renal crónica, terapia de reemplazo renal, tiene un infarto de miocardio y un DCD. Su glucosa basal en 125, glicosilada GT.8. La pregunta es, ¿está bien controlado el paciente? O sea, con esos valores, ¿está bien controlado el paciente? Y con lo que les he dicho ya de control de diabetes. No, doctor, no está controlado. No, No está controlado. O sea, ¿qué deberían hacer con el paciente? ¿Qué deberían hacer con el paciente entonces? Doctor, ¿se podría ajustar la... Dígame. ¿Sí? Doctor, ¿se podría ajustar la dosis? Ajustar la dosis, ¿para qué? Para, por ejemplo, en la insulina, ajustar la dosis, si es una insulina basal, por ejemplo, y si no, agregar una insulina pandrial, doctor, ¿podría ser? Ya. Porque el tema es que sus valores no controlan, ¿no es cierto? Bueno, sí, doctor, porque su hemoglobina glicosilada es mayor a Ajá. 7. Ya. Es un tema. Es cierto, si yo les presento la tabla de control que se han aprendido que está muy bien, la gente no cumple y debería ajustar dosis. Pero tengan en cuenta algo. Es un paciente con una enfermedad terminal, renal crónica. Es un paciente con una complicación tipo infarto de miocardio. Es un paciente que ha tenido un DCD. O sea, ya tiene muchas complicaciones. ¿Qué hay que hacer acá? Hay que individualizar el manejo. Mira,
Está bien que ustedes se hayan aprendido que la glicosilada tiene que ser menos de 7, está bien. Pero ¿en quiénes van a ser más exigentes? En aquellos pacientes que son de reciente diagnóstico, jóvenes con mucha expectativa de vida, sin comorbilidades importantes, sin complicaciones importantes, sin enfermedad cardiovascular establecida. En ellos, bájale a 6.5 si quieres. Pero tienes un paciente, por ejemplo, de una diabetes ya avanzada, con expectativa de vida baja. ¿Cómo sé que vas a vivir poco? Porque tienes muchas complicaciones, ¿no? Muchas comorbilidades, complicaciones cardiovasculares. Ya eres menos exigente. O sea, es como que a un paciente, ponte, oncológico, con diabetes, una señora que ya tiene metástasis, se va a morir la señora, y está con su hemoglobina glicosilada en 7.2, no señora, tiene que hacer dieta, no me coma azúcar, no me coma, o sea, vas a individualizarlo. Está bien que conozcas tu exigencia, pero individualiza cada caso. Ese es el objetivo de lo que les he presentado. Último caso, Brian, 50 años, acude a consulta por polifagia, poliuria, polidipsia, baja de peso 10 kilos en 2 meses. Glucosa basal 280, glicosilada en 12. ¿Cómo manejarías al paciente? ¿Ya sería, doctor, una terapia de insulina? Ya, Armando. Sí, doctor, justamente iba a comentar lo mismo que mi compañero, debido a que la glucosa está muy elevada, es necesario disminuir la glucosa en un breve periodo de tiempo por el tema de la memoria metabólica. Entonces, habría que dar insulina por cierto periodo de tiempo y luego pasar antidiabéticos orales. Ya, Lucero. Sí, doctor, iba a decir lo mismo, que debería ya hacer la insulinoterapia en este caso y sería de acción rápida para poder bajar esta glucosa basal que está elevada, ¿no? Acuérdense, por ejemplo, de que les dije que metformina bajaba de 1.5 a 2% de glicosilada en 3 meses. ¿Ustedes creen que una glicosilada en 12 va a bajar a 7 en meses? No, ¿no es cierto? Cuando el paciente tiene hemoglobina glicosilada muy elevada, más de 10, por 9, 10 por general para arriba, se prefiere iniciar terapia con insulina. Entonces, hasta acá se dan cuenta que el manejo de diabetes va a ser individualizado. Justamente en la práctica vamos a ver lo que es el tema de insulina. Pero el esquema inicial de insulina suele ser un esquema de insulina basal. Así le llamamos. ¿Ya? ¿Cuándo vas a considerar usar insulina? ¿En qué pacientes? Glicosiladas muy elevadas, glucosas muy elevadas y marcadamente sintomáticos. ¿De los síntomas cuál? Baja de peso. ¿Por qué baja de peso? Ya, cuando tú usas la glucosa como fuente de energía, ¿no? La insulina usa la glucosa como fuente de energía. Si ya no tengo insulina, mi célula beta ya no produce insulina, ya no puedo usar la glucosa como fuente de energía. ¿Qué uso entonces? Uso las grasas y uso el músculo. Y comienza el paciente a bajar de peso, consume su masa muscular, consume su tejido graso, produce cetoácidos y baja de peso. Entonces, es un indicativo de que mi reserva de célula beta ya no da para más. Y voy a requerir insulina, y el esquema es de insulina basal. Eso vamos a verlo en la práctica. Aquí están las insulinas, sus picos de acción de cada una de ellas, ultra rápidas, rápidas. Miren la NPH que hace 2 piquitos acá, vamos a explicar por qué. Y las insulinas de acción prolongada, que se ponen una vez al día. El cuadro con la farmacogenética de las insulinas, vamos a verlo también en la parte práctica. Y este cuadro es del 2005. La fisiopatología ahí, intolerancia a la glucosa, resistencia a la insulina. Eso era lo que ya se hablaba. Pero también se mencionaba ya, mira, falla de la célula beta. O sea, ya se estaba hablando de falla de la célula beta. No toda resistencia a la insulina. Pero igual era un concepto fisiopatológico un poquito, no tan amplio, digamos, ¿no? Hasta que en el 2013 un autor sacó lo que es el octeto minoso. Encontró hasta 8 eventos fisiopatológicos que me contribuían a la hiperglicemia. No solo tema de células beta,
Había un poco de efecto de incretina, lipólisis aumentada, el riñón que absorbía mucha glucosa, el músculo que no captaba glucosa, generación de apetito, el hígado que producía más glucosa, hormonas contrarreguladoras, no se producía insulina, o sea, varios mecanismos. 8. No solo eso, sino que luego, unos años después, nomás sacaron los 11 nefastos. O sea, son 11 mecanismos fisiopatológicos que me contribuyen a lo que es el tema de la hiperglicemia. ¿Ya? Tiene que ver tejido adiposo, muscular, hígado a nivel cerebral, a nivel intestinal, a nivel inmune, o sea, son 8 mecanismos. Y el enfoque ahora es fisiopatológico, porque lo que se quiere justamente es aplicar a cada uno de estos mecanismos, actuar sobre cada uno de ellos, actuar sobre cada uno de ellos. Y si se dan cuenta, el efecto incretina está en la mayoría de los mecanismos fisiopatológicos. En la mayoría de los mecanismos ustedes van a encontrar lo que es el efecto incretina. Entonces, la terapia basada en incretinas es una terapia que tiene un principio fisiopatológico importante. No me preocupo ahora solamente por producir más insulina, ni porque se capte más, sino ahora vemos lo que es sobrevida de la célula beta, también inhibición del apetito, que se segregue insulina, pero que no se segregue por segregar, sino que sea dependiente de glucosa. Entonces, hemos visto varios escenarios clínicos de manejo de la enfermedad, ¿no? Hemos individualizado el manejo, o sea, no sean tan estrictos en unas cosas, ¿no? Criterios y cumplirlos, no. Eso va variando de acuerdo a cada paciente. ¿Sí? Hasta acá ha sido la teoría, no sé si tengan alguna pregunta. ¿Todo claro?